lo que está buscando es realizar un mejoramiento. Ya habíamos hablado inicialmente que una de las características o de los propósitos de cualquier empresa es ganar utilidades, ganar una rentabilidad, generar mayores ventas, obtener mayores ingresos. Entonces, este objetivo que se plantean las empresas tiene que ser manejado desde un compromiso, pues en este caso de una organización, de una junta directiva o de una sola persona que es la que va a dirigir o tomar las riendas de una empresa. Entonces a esta persona que se la puede llamar administrador, ¿cierto? Porque dependiendo de la jerarquía, el administrador puede ser un administrador global de la empresa o puede ser un administrador de sección o un administrador de departamento, en fin. Entonces, esta persona que va a encargarse de tomar una decisión, de generar una estrategia, porque esta persona está articulada con unas facultades, unas capacidades, unas habilidades para poder manejar esa empresa. Y cuando hablamos de manejo de empresas, siempre habíamos mencionado que es el manejo tanto de un trabajador, de un proceso, de una producción, llamémoslo así, ¿cierto? Y de ese conjunto de materiales, maquinaria, infraestructura. Entonces, esta persona es la que va a velar por el buen desempeño, el rendimiento, y muchas veces a estos trabajadores se los evalúa a través de unos indicadores. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas a nivel general lo que hacen es poner al administrador para que uno vele por el bienestar de la empresa y la saque adelante y pues que prácticamente gestione o utilice de buena manera todos los recursos que componen una estructura y de todas maneras que cumplan una finalidad, que esta finalidad viene establecida explícitamente, por ejemplo, dentro de la misión organizacional. Entonces, cuando ya se habla de procesos administrativos, que más adelante lo podremos trabajar, miraremos por qué es importante generar una política empresarial, por qué es importante tener una misión, por qué es importante desarrollar una visión y cómo se las debe hacer, para que la organización bajo estos parámetros, bajo estas tendencias, empiece a proyectar. Entonces, habíamos hablado que ya todas las empresas trabajan, todas las empresas desarrollan procesos, todas las empresas tienen trabajadores, maquinaria y materias primas, pero hay algo bien importante que diferencia una de otra. Y ese punto está, por ejemplo, en el trabajo con la calidad o hacia la calidad. Entonces, ¿qué sucede? Muchas empresas empiezan a generar procesos de inversión que pueden ser muy altos o pueden ser también muy bajos, dependiendo de la forma de cómo se administre, y entonces esa forma de cómo administrar viene enlazada hacia cómo puedo generar calidad. Se había mencionado que muchas instituciones o empresas han optado por generar dentro de sus estructuras modelos que sean de modelos orientales, de empresas reconocidas, de empresas internacionales, de empresas globales, que son, por ejemplo, casos Suzuki, Yamaha y entre otros. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ellos para tener tanto éxito? ¿Qué hacen ellos para trabajar de una manera mucho más eficiente? Y entonces no es que las personas de Occidente sean perezosas, lo que pasa es que necesitan un sistema de disciplina, que eso va inmerso casi en la persona. Si nosotros comparamos un niño de 5 años de Occidente con un niño de 5 años de Oriente, el niño de Oriente sabe cocinar, sabe lavar su ropa, sabe alistar su cuarto, aprende un segundo idioma. Y tiene las mismas capacidades y cualidades de un niño de Occidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en la formación, ¿cierto? No se le empieza a generar ese concepto de disciplina. Entonces, eso cuando ellos van creciendo, lo van a ver reflejados hacia el quehacer laboral. Y es por eso que esa disciplina
que lo manejan en Oriente, no solo va hacia las empresas, sino que se genera desde los hogares, se genera en la sociedad. Y entonces por eso miramos la disciplina en los métodos, en la disciplina en la salud, la disciplina en el aprendizaje, en la tecnología, en la disciplina en acatar una orden, ¿cierto? Miren lo que está pasando ahorita. Allá en un momento ¿en qué se llama? En Oriente, dijeron hay cuarentena y no salga nadie, y la gente no salió. Y acá les dicen no salgan y eso es lo que más les gusta. Cuando les prohíben algo es lo que más les gusta hacer. Entonces, ahí vemos el problema que se empieza a presentar en cuestiones laborales o en toma de decisiones. Ahora, las industrias lo que están buscando es hacer un proceso, por ejemplo, de mejoramiento, de posicionamiento, de reconocimiento de estas marcas, de estas industrias, de conseguir más clientes. Entonces, ¿ellos qué necesitan? Pues empezar a trabajar bajo unos criterios o unos requerimientos que le dicen, haga las cosas con calidad y usted se va a ver beneficiada. Entonces, eso hacen las empresas, empiezan a mirar modelos de afuera y dicen, empecemos a adoptar estos modelos y veamos qué trabajamos. Entonces, por eso hablábamos del modelo Kaizen, del modelo Just in Time, y entre otros. Entonces, dentro de este modelo de calidad que empiezan a adoptar las empresas, habíamos mencionado que se podía manejar el famosísimo círculo Deming, cuando estamos hablando de cómo implementar una estructura de calidad en mi empresa. Entonces, ¿qué le dice? Si usted quiere calidad, haga las cosas desde el inicio con calidad. Forme a las personas o a los trabajadores con calidad y utilice materiales o materias primas de calidad. Entonces, cuando yo tengo todo este concepto de calidad, pues puedo presentar productos finales con calidad. Ahora, dentro de estas herramientas hablábamos, por ejemplo, como megatendencias o tendencias en la forma de administrar. Está, por ejemplo, el círculo Deming, ¿cierto? Que prácticamente es un modelo que lo utiliza el método Kaizen, que me sirve como una herramienta para la mejora continua. Recordemos que el método Kaizen, que significa Kai, mejor y continuo, ¿cierto? Y que Zen significa bueno, entonces es el bueno, o sea, o es el bienestar progresivo que se puede representar en una empresa. Entonces, cuando ya opta el modelo Kaizen en este ejercicio de mejoramiento continuo, empieza a utilizar modelos o estrategias, técnicas, herramientas. En este caso, el círculo Deming simplemente es un modelo donde se maneja, o en muchas partes lo hablan, que es el famosísimo PHBA, ¿cierto? Que es el planificar o planear, el hacer, el verificar y el actuar. Cuando uno hace todo este procedimiento para un ejercicio, para un modelo, para un proceso de control de la producción, pues prácticamente estoy generando mejora continua. Entonces, ¿qué le dice, por ejemplo, en este caso? Que usted ya tanto para trabajarlo con el cliente, para trabajarlo con la administración, trabajarlo con el proveedor, entonces trabaje un modelo PHBA, que es cómo debo planificar para hacer las cosas. O sea, yo primero debo planear qué es lo que debo hacer. Luego empiezo a desarrollar acciones, empiezo a desarrollar procesos, empiezo a desarrollar estrategias que sean ya más tangibles. Posteriormente, en ese ejercicio, yo tengo que estar haciendo un proceso de verificación. Y finalmente hacemos la actuación, o sea, generamos frente a esa verificación, si las cosas están bien o están mal, generamos un ejercicio de corrección o de trabajo continuo. Entonces, ¿a qué me hace referencia, por ejemplo, este modelo PHBA? En algún momento nosotros hablábamos que el oficio de un sector productivo, perdón, consiste en trabajar el modelo del... se me...
Me dio la tos y se me olvidó. El modelo del proceso administrativo. Entonces, ¿qué pasa en el proceso administrativo? Habíamos dicho que para que una empresa cualquiera de nuestro territorio colombiano, de nuestra región, de nuestra ciudad, a los administradores se los forma en planear, verificar, ¿cómo es? Planear, el ciclo productivo es planeación, evaluación, a ver, planeación, desarrollo, planeación, de ejecución, control, dirección y evaluación. Entonces, este ejercicio que se está desarrollando es prácticamente o viene más especificado en un ejercicio PHBA, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de este ciclo PHBA? Es igual, japonés, que nace como consecuencia de los diferentes resultados que en ese país se estaban presentando en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en este momento nos vamos a dar cuenta que el ejercicio administrativo en la actualidad va a tener un cambio de 360 grados. O sea, ya las empresas ahorita ya no se van a manejar de la forma que venían manejándose hace 6 meses. ¿Por qué? Porque hay una coyuntura, hay una situación en la ciudad que entonces van a obligar, lo que estábamos ahorita en unas charlas, van a obligar a las empresas a generar una estrategia post-COVID. Entonces, ¿qué es la post-COVID? ¿Qué van a hacer para volver a tomar esos clientes? ¿Qué van a hacer para volver a mejorar esa productividad? ¿Qué van a hacer para volver? Porque esto no se va a solucionar ahorita en 2 meses. Esto por lo menos se va a proyectar a 1 año, 2 años. Entonces, la administración de las empresas, ¿qué debe hacer? Tener alguna estrategia para, 1, hacer que los trabajadores vuelvan a las empresas. 2, para generarles tranquilidad a los a los operarios para que desarrollen su puesto de trabajo. Porque ahorita ya las personas no van a llegar con la misma garantía o la misma seguridad que hace 2 meses nos desplazábamos hacia las empresas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a optar estrategias, entonces, rotación de personal, desinfección de personal, preparación de personal, trabajo o teletrabajo como se está presentando. Entonces, la situación ha cambiado en la actualidad y esto hace que las personas empiecen a darse cuenta que hay una necesidad de cambio, de modificación. Presenten un plan PHBA. Planeación, bueno, ¿qué vamos a hacer en los siguientes 6 meses? Actuemos, listo. Entonces, vamos a buscar nuevos clientes. Hay empresas que trabajaban del proceso de mercadeo o de la mercadotecnia de que una persona se iba a buscar clientes y si ahora no puede hacer, ¿cómo lo van a desarrollar? ¿Cómo cumplen esas metas? Como que se están conectando, ¿cómo cumplen esas metas para poder adquirir cierto producto? Entonces, eso es lo que se empieza a determinar frente a un ejercicio administrativo. Es preguntarse qué es lo que voy a hacer. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, en Japón, también se presentaban lo mismo. Habían muchas muertes, los mercados cayeron, no habían comercio, entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, instalemos una metodología de mejoramiento del sistema empresarial. Entonces, ya sabíamos, tenemos el planear, el hacer, el verificar y el actuar, que vienen relacionados con unas subactividades. Por ejemplo, en el planear, presentar metas, objetivos, determinar cuáles son esas estrategias y con qué recursos contamos para poder hacer ese proceso. Ahorita muchas de las empresas están en este ejercicio, están planeando, bueno, ¿qué vamos a hacer? El presidente o por orden presidencial les dijeron, el 27 entran ¿cómo se llama? Se levanta el aislamiento. Entonces la gente dijo, no, ya el 27 entramos a trabajar normalmente. Ahorita les dijeron, un momento, ya no van el 27, van el 11. Y si llegamos al 11 y les van a decir, no, vaya para el 31 o mejor ya se cancela, vuelva a finales de junio, ¿qué hacen las empresas? 1, por cuestión de recursos, pues no van a tener para pagarles a sus operarios.
Y los operarios van a necesitar de estar de estas empresas, van a necesitar el apoyo de las empresas. Entonces, ¿ellas qué deben hacer? Buscar en este momento estrategias. ¿Para qué? Para que las personas vuelvan al trabajo, para que las personas realicen esas funciones, pero de manera coordinada, de manera controlada. Si antes yo llamaba, por ejemplo, a mi empresa a desarrollar unas actividades, como ahorita Francisco lo mencionó, es que hay trabajo represado, no se abre, pero pues de todas maneras tenemos que cumplir. Entonces, así van a ser las empresas. Vengan un grupo de trabajadores en esta semana, hagan una actividad y se despachan y vuelven la siguiente otro grupo. ¿Para qué? No, para no tener una congestión laboral. Y de todas maneras, ir avanzando progresivamente hacia el cumplimiento de su función, teniendo en cuenta, lógicamente, los objetivos, las metas y, en este caso, los recursos. Cuando hacemos el hacer, pues ya es un ejercicio más de desarrollo. O sea, ¿quién es el que lo va a hacer esa función, ese control? ¿Qué personal estamos trabajando? Entonces, ¿con quién contamos? ¿Cierto? Si están dispuestos para desarrollar X o Y trabajo, y esa es la estrategia que deben emplear las empresas. Cuando yo hago el proceso de verificar, es medir, hacer un análisis del desempeño de lo que usted planeó y que se está desarrollando, bajo unos indicadores para ver si esto se está mejorando o no, ¿cierto? Venga, usted que es más hábil, lo vamos a poner a trabajar, por ejemplo, en telemercadeo, colabórenos. Empecemos a llamar a las personas, empecemos a ofrecer servicios. ¿Por qué? Porque es que en un momento, ¿qué hicieron las empresas aquí? Actuaron rápidamente sin planeación. Se cierra todo y entonces los que tuvieron la ventaja y se mantuvieron dijeron, un momento, nosotros no vamos a cerrar. Vamos a trabajar a puerta cerrada y vamos a generar estrategias de despacho hacia el consumidor. Pero eso es lo que se debía trabajar. Ahora, hay otras que dijeron, no, pues vamos a hacer un ejercicio más coordinado, vamos a trabajar un días impares o días pares con la mitad de trabajadores y vamos a ver qué sucede, ¿cierto? ¿Qué sucede? Estuve trabajando, o bueno, en este caso charlando con una empresa que produce, en este caso, arepas. Y cuando se presentó esa coyuntura, dijeron, pues estábamos charlando, me decían, ¿qué hacemos? ¿Será que mandamos a los trabajadores a descanso? Entonces yo le dije, no, no los despaches, porque si los vas a mandar con pago, bien pueda. Decía, no, es que ¿cómo les pago si no voy a trabajar? Ah, bueno, entonces genera una política para empezar a trabajar. Decía, ¿y ahora quién nos va? Le dije, espérate, ahorita muchas empresas están pensando igual que usted, a la gerente. Esperemos que ahorita pasen unos 3, 4 días, ¿cierto? Que era como esa parte de Semana Santa, y empezar a generar una estrategia. Entonces, primero, abastecimiento. Busque abastecimiento de tal manera que usted tenga un stock que pueda ir produciendo, pero que tenga producto en caso de que el día de mañana no haya, usted pueda tomar de ese colchón y siga. Entonces dijo, voy a mirar cuánto puedo comprar, listo. Dijo, ¿qué hago con los operarios? Que está como difícil para todos. Entonces, como que ella les iba programando por pago diario. Les dije, pues si no quieres, trabajales, si son 5, trabajales un día una persona por día que descanse, para que no se desplacen todos hacia la planta, sino que también esté en la casa controlando pues la situación y todo el cuento. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer eso. Y empezaron a trabajar así, de esta manera, a puerta cerrada, tranquilos, sin ningún problema, y los trabajadores haciendo despachos. Como ya empezaron muchos locales o algunas tiendas a abrir y a solicitar producto, ella empezó a decir, no, pues ya empiezo a necesitar más. Y ahorita les están pidiendo bastantes porque la competencia dejó de trabajar y entonces ellos quedaron para poder surtir. Entonces, ¿qué hacen? Tienen un ejercicio de verificar desempeños y están produciendo en cantidad. Entonces, le está favoreciendo a la empresa, porque una vez que pase esta coyuntura va a darse cuenta que puede hacer un ejercicio, por ejemplo, de rotación de personal, ¿cierto? O dos, llama al personal para hacer procesos de empacado donde sí se requiere más mano de obra. 3, ya tiene un proceso de cómo trabajar en abastecimiento, porque antes se limitaba solamente a la cantidad de materia prima que compraba, pero si sabe que tiene uno extra,
puede colocarlo para hacer una producción mejor. Entonces, miren cómo esto me puede ayudar al desarrollo de una empresa para hacer este ejercicio. Y cuando yo hablo de actuaciones, cuando yo ya tomo acciones o preventivas o correctivas frente a la mejora y puedo hacer estandarización. Y aquí no se queda el ejercicio del PHBA, sino que esto continúa. Ahora, hay diplomados, hay maestrías, hay procesos mucho más avanzados de estudio donde le dicen módulo de PHBA y entonces que cada uno le dicen aquí en este tiene que tener unos formatos, unos registros que tienen las preguntas X, y así se empieza a trabajar, pero pues prácticamente en fondo es esta la estructura que se debe trabajar. Miren, dentro de una herramienta como evaluación, entonces, por ejemplo, cuando usted va a hacer una evaluación de alguien, entonces hace lo mismo, planeación, hacer, verificar y actuar. Y cada una de estas va a tener unas actividades, por ejemplo, cómo se planeó, qué hizo para hacer esas necesidades, quién lo va a hacer, con qué recursos se cuenta, cómo se evalúa, ¿cierto? Con qué se toman los datos. Entonces hay diferentes acciones que ya se empiezan a trabajar. Entonces, eso es lo que debemos identificar. Entonces, aquí tenemos como también la misma estructura de ese círculo Deming. Ahora, ¿en qué consiste la planeación o el plan, cierto? Dice que es una fase donde se impone una meta, se analiza un problema y se define un plan de acción. Entonces, es reunirse un equipo de personas porque no la planeación no la hace una sola. Ya habíamos mencionado que el modelo Kaizen necesita el compromiso del equipo, que todos trabajen en pro de la situación. Y para esto, ¿qué se necesita? Entonces, que se haga un plan de acción en grupo, en equipo, para poder identificar diferentes problemas y como es un equipo interdisciplinar, multidisciplinar, pues le va a entregar mejores estrategias o mejores aportes a la construcción de ese plan de mejoramiento. Ahora, ¿qué se busca? Planificar lo que se quiere conseguir con la implementación de este ciclo y cuáles son los métodos, los medios para poderlo lograr. Entonces, ¿qué debemos decidir en ese caso? ¿Cuáles son los objetivos que se quiere conseguir y por qué? Se debe establecer cuáles son los métodos más correctos, más adecuados, más pertinentes para poderlo lograr. En síntesis, es cómo hacer las cosas y vamos a identificar en qué momento, con qué recursos, quién lo va a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, en este ejercicio de la planeación o de la planificación de un sistema de calidad es generar un equipo para poder generar estrategias. O sea, sencillo. ¿Qué estrategia usted va a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos este problema? Ahorita, en esta situación, los modelos educativos, los modelos empresariales están en esta fase. Los cogieron, prácticamente ahí sí como dicen, los cogieron con los pantalones abajos a todo el sector productivo de Colombia, o puede ser hasta del mundo, porque nadie pensaba que una situación de estas iba a tener ese impacto tan grande. Pensaron que era una situación que se podía controlar como en algún momento lo hicieron con alguna otra enfermedad. ¿Y qué sucedió? Esto se empezó a presentar a partir de diciembre del 2019 y puede ser que mucho antes. Lo que pasa es que ya empezó como el boom a crecer y a indicarse, a mostrarse, a salirse del control de estas ciudades que de pronto ya lo venían padeciendo y que no querían informar para no generar temor. Pero ya habían unos inicios, ya habían dado como unas pinceladas de que en algún momento eso se podía regar y que no había una cura. Pero la gente se confió, no hizo caso, las empresas también dijeron, no, pues en este caso no creo que vaya a pasar. Es más, cuando ya estaba, por ejemplo, acá en Sudamérica, aquí seguíamos trabajando normal y veníamos desarrollando las clases, las empresas seguían trabajando y nadie tenía como esa concepción de que hay que abastecerse las empresas para poder generar eso. Hay que desarrollar, por ejemplo, sistemas de mitigación. ¿Por qué si eso se vino a presentar
en diciembre, en enero, cuando ya se manifestó, ¿por qué las empresas no generaron, hay procesos de planeación? Vea, puede ser que nos cierren esta vaina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir trabajando o no? Entonces, ¿qué estrategias hacemos? Entonces, ya esperaron a que pase y ahorita ya están tomando decisiones, están planeando. ¿Qué hacer de aquí a futuro? ¿Será que vamos a seguir trabajando o no? Entonces, ahí es el problema de la planeación, que debe hacerse con anticipación. Ahora, viene el segundo, que es el hacer. En este caso, se tiene en cuenta, hay un concepto muy bueno que se maneja en los procesos de estandarización de la calidad, que es el know-how, el saber hacer las cosas. Y para hacer este proceso, en el ejercicio de la planificación se debe delegar quién es el responsable de hacer ciertas acciones o ciertas funciones. Entonces, para esto se debe ejecutar el plan de acción, se debe ir registrando todas las acciones que se están presentando, se debe hacer un buen trabajo, un buen plan de trabajo y alcanzar esos objetivos de la fase de la planificación. O sea que en este ejercicio o en esta etapa del círculo PHBA es desarrollar o alcanzar el objetivo que estaba contemplado en la planeación. Luego tenemos el proceso de la verificación, que en este caso es el famoso check, ¿cierto? Que a veces le dicen hay que hacer un check-in o una lista de chequeo, donde usted va a ir verificando que todas las acciones que se están desarrollando están cumpliendo con unos requisitos que usted los había planteado en la planeación. Entonces, si usted lo que hace es, bueno, se alcanzó el objetivo, vamos a medirlo y vamos a comparar si esto coincide con lo que se planeó al inicio. Entonces podemos decir, alcanzamos las metas, no alcanzamos las metas, se cumplió hasta cierto porcentaje y esa falta de, digamos, esa falta de alcance se debe a algunos factores que de pronto no se tuvieron en cuenta en la etapa de planeación. Entonces, por eso es importante que el equipo esté comprometido con este proceso y que se haga una divulgación completa. Que el trabajador, que sea la persona que la vamos a evaluar, sepa que está dentro de un ejercicio PHBA o de mejoramiento continuo, para que él diga, bueno, planearon mis funciones, me están diciendo cómo hacerlas, pero a la vez me están evaluando para ver si en verdad yo tengo la capacidad de alcanzar el objetivo que ellos se propusieron. Y de todas maneras, como más adelante tiene un proceso de verificación, de actuación, entonces para ver si me modifican o no esta situación, que aquí está el famoso actuar, ¿cierto? Que entonces es prácticamente tomar decisiones si frente a esa mejora o si ese procedimiento tuvo una mejora o no, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando de un sistema HPBA. ¿Qué nos dice? Al practicar un modelo Kaizen, todos los trabajadores mejoran estándares de la empresa y al hacerlo podrán conseguir estándares muy altos de nivel y alcanzar los objetivos comprometidos por la empresa. Es por eso que siempre es importante que todos esos estándares que se han presentado vayan a ser, que sean analizados, que sean evaluados y que tengan en cuenta unos conceptos muy importantes como la seguridad para la persona o para el proceso, la calidad del ejercicio y la productividad. Porque resulta que hay empresas que se proponen o en un ejercicio de planeación se proponen topes muy altos. Entonces lo que se dedican es a desarrollar producción y en algún momento pueden perder el norte con el que venían trabajando, la calidad con la que se venían proyectando. Entonces, ¿qué hace un trabajador? Lo que dice es que me están midiendo mi desempeño, pues yo lo hago rápido para poder satisfacer al administrador. Pero es que no solamente en la cantidad está la calidad, sino en el proceso que sea idóneo para el fin con el que se está trabajando.
Entonces, este es un modelo de mejoramiento continuo que lo están manejando las empresas o que lo habían optado las empresas orientales. ¿Qué sucede? Cuando ya hablamos de tendencias actuales de la administración, hay una tendencia ya puntual que ya la están notando y ese es concepto más no europeo, sino más de Occidente, que se llama el proceso de reingeniería. Ahora ya se habla mucho de la reingeniería. ¿Y qué es la reingeniería? Es volver a desarrollar un ejercicio de ingeniería o de aplicación de ingenio a un proceso que ya está establecido. Entonces, en líneas generales, ¿en qué consiste la reingeniería? En tomar algo que ya está, analizarlo y reestructurarlo sin afectar digamos, el fondo o la razón de ser. Entonces nos dice que ante estos contextos mundiales, muchas empresas, organizaciones se ven obligados a buscar formas diferentes a trabajar un sistema de administración para poder enfrentar desafíos hacia el mercado que es muy competitivo. Ya habíamos hablado de ejercicios de competitividad o de globalización. Lo que están haciendo muchas empresas es buscar estrategias de innovación para llegar a aquellos clientes, si hablamos de conseguir clientes, estrategias para poder diversificar mis productos y poderles entregar a estas personas. Hay otros que dicen, no, voy a reinnovar mi proceso para que este producto también sea consumido por X o Y persona. Un caso muy puntual. Yo tengo, por ejemplo, el proceso de la leche entera. Entonces, la gente vendía leche, consumía leche y todo mundo era feliz tomando su leche. Pero no sé, de un momento para otro se disparó y empezó a salir que la famosísima leche deslactosada para poder beneficiar a unas personas. Hay otra que es la leche descremada para beneficiar a otras personas. Hay otras que me imagino que en algún futuro va a salir entonces una leche sin color blanco porque hay gente que no tolera el blanco, ¿sí? O sea, son cosas que están modificando. ¿Y qué hacen las empresas? Tienen que reorganizarse. Decir, bueno, ¿cómo hago para sacar una leche que también satisfaga a la persona que ya no quiere consumir la leche entera? ¿Qué hace ahorita Zenú? Zenú viene una marca muy posicionada, referenciada en consumo de productos cárnicos. Y ahorita le tocó hacer reingeniería y sacar producto para también veganos. Entonces ya están los embutidos, las hamburguesas y demás que no tienen carne. Entonces, porque es marca. O sea, uno puede decir, ¿para qué van a sacar una hamburguesa que no sepa carne? ¿Cierto? Pero hay gente que la necesita, hay gente que la consume y ellos también tienen que optar por ese tipo de productos. Ahora me imagino que hasta de pronto muchas empresas están haciendo reingeniería en este momento y van a sacar productos de doble empaque. El empaque contaminado y un empaque que usted lo reciba y lo pueda desechar para sacar el producto dentro de su casa. O van a sacar un producto que ya venga con un sistema de desinfección. O van a sacar bueno, hay tantas modalidades para poder trabajar en un mejoramiento de un proceso. Todas esas formas tradicionales que hacían de dividir trabajos, de estructuras, de funciones y pues no eran como las adecuadas en cuestión de administración. Entonces la administración tiene que empezarse a enfocar en cómo mejorar este proceso. Entonces ya habíamos hablado del sistema Kaizen, que lo que buscan es mejorar los estándares de la empresa y poder ser más competitivos, trabajar con seguridad, calidad y productividad o eficiencia. Entonces, con esto se empieza a tener en cuenta 3 aspectos muy puntuales cuando se maneja el escenario de la reingeniería, que es la famosísima 3C. Los clientes, el cambio y la competencia. Entonces le dicen, vea,
usted como empresa ya no se base en o no se esfuerce en generar producción, en generar producto, pues en este caso, sino enfóquese en trabajar para el cliente, en trabajar para el cambio y trabajar con la competencia. Entonces ya no es un factor importante que antes decía, no, es que yo tengo que trabajar solamente por mi cliente y tengo que hacer lo que mi cliente quiere. Si la competencia lo busca, le puede quitar su cliente y usted va a quedar en la capacidad de no adquirir, pues en este caso, nuevos clientes o nuevos mercados. Entonces, es importante que se empiece a manejar, porque la competencia en la actualidad no solamente es local. Ahorita tenemos competencia nacional, la competencia mundial. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la parte ahorita de los famosísimos respiradores teniendo los diferentes cambios de las industrias a nivel mundial, a nivel empresarial? Entonces, lo que se busca con la reingeniería como un método es prácticamente cambiar, reestructurar los procesos del negocio, o sea, mirar qué es lo que se está desarrollando desde el principio hasta el fin, y entonces lo que se busca, por ejemplo, en casos de la reingeniería es empezar a adoptar tecnologías, adoptar recursos, mejorar la parte de los procedimientos a través de técnicas de otras empresas que tengan éxito, ¿cierto? Entonces, empiezan ellos a visualizar ya un enfoque muy diferente en cómo manejar el mercado. Por eso dicen en la actualidad, están estos modelos de coaching, ¿cierto? O coaching, ¿cierto? Que es para las personas que administran una empresa. O sea, visualice una empresa de otra forma, no con la estructura tradicional que está el organigrama o la estructura jerárquica, sino que empiecen a trabajar de tal manera que busque mediante una estrategia mejorarla de cualquier forma. Entonces, ¿qué le dice? A partir de eso, busque cuáles son los requerimientos de la empresa y maneje estrategias puntuales para satisfacer clientes con proceso y tener una buena competitividad o una competencia. Trabaje con las tecnologías de la información. Estamos en un mundo globalizado donde ya las acciones que se pueden ir presentando pueden irse orientando, por ejemplo, hacia la parte del manejo de las TIC, el manejo de las plataformas virtuales, el comercio virtual o el comercio digital, el telemercadeo, y hay otras estrategias que la podemos trabajar ya desde estas herramientas computacionales, pues ya podemos llamarlo, o pues también pueden ser herramientas tecnológicas. Gente estructura, ¿cierto? Trabajar con las personas que son las que van a hacer esos pilares fuertes de la estructura organizacional. Empiecen a pensar en los nuevos términos, por ejemplo, de administrativos, es que las personas es un factor importante. Por eso se habla del recurso más importante de la planta, es el talento humano, ¿cierto? Mirar que el negocio como tal ha sufrido unos cambios o unos procesos que se deben ir actualizando. Ya no es el mercadeo de que la persona espere a que el cliente lo llame, o que la empresa espere al que el cliente lo llame y le diga, necesito 25 unidades de X o Y referencia de zapatos, sino que las empresas empiecen a promover la estrategia de la mercadotecnia, para que el cliente no solamente pida esa cantidad, sino que le pueda pedir o más cantidad, o que se mantenga en esa, pero que existan otros clientes que también
le puedan solicitar. Y tener una cultura organizacional, la cultura empresarial es lo más importante, ese compromiso de los trabajadores hacia la empresa, hacia su industria. Hay un caso muy bonito, por ejemplo, en las empresas antioqueñas, ¿cierto? A veces no es tan bueno comparar, pero por ejemplo, ellos tienen un compromiso del cuidado de su empresa, de su ciudad, de sus recursos. Ellos promueven eso. La cultura que le dicen, la cultura metro en Medellín. Usted se puede ir, por ejemplo, y ellos observan que usted puede ser una persona, hombre o mujer, y ellos si es hombre y necesita un asiento, ellos se paran y lo llaman y lo hacen que se siente, ¿cierto? Que utilice el puesto. Si hay una mujer que vaya con maletas, o que miren una persona que sea de una edad avanzada, las personas ceden el puesto. Es impresionante observar que en todo el metro no hay ni un rayón. Se puede meter una barra brava completa y va en el metro, ellos pueden ir cantando, pueden ir haciendo sus coros y demás, y ninguno es capaz de rayar el metro porque dicen que el metro es de todos. Y entonces ellos lo cuidan. Y cuando van a las empresas pasa lo mismo. Ellos tienen una cultura organizacional de que si necesitan hacer un reemplazo, ellos se lo cumplen. Si necesitan pasarse del tiempo de producción porque están quedados en X o Y producto, ellos lo hacen y lo hacen con cariño. Ellos no están diciendo, no, es que ya son las 6, se acabó mi tiempo, me voy. Las empresas, y eso lo miran los gerentes, eso miran los trabajadores y les da más compromiso porque más adelante vamos a mirar que si usted espera algo de alguien, lo cumple. Si usted no espera nada de alguien, la gente no lo cumple. Entonces, eso es importante dentro de una cultura organizacional. Por eso nos dicen que la reingeniería es un enfoque de procesos que vistos de forma simple se convierte en un proceso que incluye proveedor, cliente y demás. Además, trabaja una serie de actividades relacionadas entre sí que se convierten los insumos en un producto o un servicio. Es decir, la reingeniería se olvida de las tareas de divisiones de trabajo, de áreas de estructura, donde fluyen los procesos y se observa por completo de principio a fin, sino que se reciben los primeros insumos hasta la salida por un principio básico que es el valor al cliente. ¿Qué me dice toda esta información? Que un ejercicio de reingeniería es cambiar la mentalidad del procesamiento. O sea, no es que yo estoy trabajando una pieza de ensamble, ¿cierto? Por ejemplo, que estoy trabajando esta pieza y mi objetivo es generar esta pieza para entregársela a la siguiente fase. Y la siguiente fase toma esta pieza y solamente se enfoca en darle calidad en hacer este proceso y entregarlo a la siguiente fase, sino que el concepto de reingeniería es que yo realizo esta pieza pensando en mi cliente, o sea, que el niño que vaya a trabajar esto tenga seguridad, que tenga satisfacción, que tenga, o sea, si le coloco el color verde es porque sé que va a ser llamativo, y el otro que hace esto es porque va a saber que esta va a tener unas características muy diferentes, y el que viene a hacer el sistema de ensamble, pues entonces va a seguir trabajando en diferentes acciones, y entonces empezamos a hacer un ejercicio de reingeniería pensando en que cada pieza va a llegar al cliente y no le va a llegar es ¿cómo se llama? A mi área o a mi puesto de trabajo posterior, ¿vale? Entonces, como consecuencia de lo anterior, la ingeniería implica un cambio de alto riesgo. Entonces, por eso dicen, si usted va a cambiar radicalmente las cosas, debe asumir riesgos. Entonces, en este tipo de retos que se puede plantear un administrador
frente a un ejercicio de reingeniería tiene que tener en cuenta aspectos económicos, organizacionales y de personal, para que no vaya a llegar a un punto donde diga, no, es que estoy fallando y entonces ya no puedo o me voy a echar hacia atrás. Actividades básicas que yo realizo o que podemos realizar con el ejercicio de la reingeniería. Entonces me dice que es la aplicación y el desarrollo de un proceso de reingeniería requiere gestión de 5 actividades básicas dentro de la organización. Ténganlas en cuenta, que son muy puntuales y son actividades que, por ejemplo, se deben manejar frente a una estructura, pues en este caso, educativa, una estructura de verificación, no sé, frente a una rúbrica. El día de mañana que ustedes tengan que asumir un proceso ya de ingeniería, donde tengan que presentarse o hacer un acompañamiento hacia un proceso de reingeniería del proceso que deben tener, que todo lo que se trabaje dentro de la empresa tiene que tener un enfoque que es hacia el cliente, primero. Segundo, la orientación de toda la estructura administrativa va a ir enfocada hacia el proceso. Tercero, para obtener un buen enfoque de reingeniería se debe adoptar o se debe implementar o en este caso adquirir tecnología informática o tecnología. Ya sabemos que existe la tecnología blanda y la tecnología dura, como la parte de software y la parte de hardware. Acá se requiere como ese compromiso de la tecnología para estar vinculado, para poder monitorear los procesos, para poderlos controlar, pero para poder también hacer mercadeo, para poder sacar la empresa de mi región. ¿Cómo yo puedo enviar, cómo puedo proyectar mi empresa a expansión nacional, mundial? Utilice redes de apoyo. En este caso, las redes de telecomunicaciones, para que usted pueda colocar, no sé, un aviso que aquí en Nariño, aquí en Pasto se hace X producto y lo puedan visualizar cualquier persona del mundo, ¿cierto? Eso es un proceso de reingeniería. Confrontación de resultados. Cada vez que se haga una actividad, siempre va a tener un resultado y ese yo tengo que compararlo con otros procesos. Habíamos hablado de la parte de rotaciones, por ejemplo, de personal. Yo puedo hacerlo como un ejercicio de reingeniería. Puedo empezar a poner diferentes trabajadores que conozcan mi planta de producción y que cada uno se vaya rotando para que tengan todos conocimiento de todos. Y yo puedo hacer evaluación por puestos de trabajo. ¿Quién de mis trabajadores es el que me mejora o me realiza mejor rendimiento en este puesto? Posteriormente voy mirando y finalmente yo puedo organizar una estructura y pongo al que me rinde mejor en cada puesto, lo pongo como en un ejercicio final y me voy a dar cuenta que en ese momento la curva de producción va a mejorar o de eficiencia va a mejorar en cierto porcentaje. Y la cultura organizativa u organizacional, que es pues prácticamente la gestión de todo este proceso y la verificación de que todo esto se viene desarrollando y que hay un compromiso completo de la administración o de todo el equipo organizativo y operativo para poder realizar el ejercicio de reingeniería y verificar pues que está completo. Entonces, esos enfoques que nosotros hablábamos, pues ya lo tenemos aquí. Entonces, el enfoque al cliente dice conocer quién es el cliente, cuáles son necesidades, cuáles son sus expectativas, qué lo motiva a iniciar negocios con cierta empresa, cómo motiva a continuar el negocio, qué tan satisfechos están los clientes, cómo muchas empresas han mejorado a nivel mundial, cómo ellos se mueven, cómo es su mejoramiento, qué incluyen dentro de sus misiones, cuáles son las expectativas, cómo hacen o cómo miden la satisfacción del cliente frente a un producto. Entonces, miren que no solamente es pensar que mi producto va al cliente, sino, bueno, después cómo lo puedo evaluar. ¿Qué características él tiene?
Yo tengo que ir a evaluar. Entonces, para esto necesito un departamento en este caso, de mercadeo. Puedo necesitar un departamento ¿cómo se llama? El departamento de prototipado, ¿cierto? O de desarrollo e innovación. Hey, vengan señores, ustedes que son los de desarrollo e innovación. Resulta que ahorita tenemos esta situación en las empresas. La gente ya no quiere comprar porque le da miedo, porque están diciendo que los productos pueden contaminarse o ¿cómo se llama? El famosísimo virus puede estar tanto tiempo en unos eh, empaques, estrategias. Entonces ya empiezan a decir, vea, si el cliente, porque esa paranoia que tenemos en la actualidad no se va a quitar de la noche a la mañana, la gente va a seguir ingresando, por ejemplo, si en este caso está Aníbal y nos comentaba que tenía ellos brindan un servicio dentro de un mini market. Entonces, la gente de aquí en adelante va a seguir entrando con guantes, ya no va a querer recibirle las monedas, ya no. Entonces, ¿qué estrategias voy a generar para que el cliente siga asistiendo al? Porque uno puede ser por necesidad, que ya lo requiere, pero si el día de mañana un local que está al lado le dice, vea, llamen y nosotros le vamos a dejar con un sistema de protección, sin que usted se mueva de su casa, le van a llegar allá. O que, por ejemplo, usted pueda iniciar, entonces pueden existir diferentes enfoques, hasta para el que mismo que lo está prestando el servicio. Qué chévere mirar aquí en Pasto que innovaron y pusieron dentro de un taxi, por ejemplo, con tubos, un plástico. Ya, un sistema de aislamiento, no para el operario, puede ser para el manipulador del vehículo. Y entonces ponen las monedas, el cambio, acá se lo trae, se lo desinfecta y se entrega el cambio. Entonces no hay ya contacto y así vamos a continuar de aquí en adelante. Y las empresas están trabajando en este momento en cómo llevar su producto de mejor calidad o con garantías hacia un cliente que en un futuro, cuando estemos hablando del post-COVID, entonces muchas empresas o quiebran o se recuperan. Que una empresa de bebidas, llámese La Cigarra, empresa nariñense, que empieza a incorporar en sus bebidas alguna estrategia de decir, vea, es que esta bebida tiene una base de jengibre, un ejemplo, que fortalece el sistema inmunológico, la gente le va a comprar en cantidad. Pero donde ellos no lo hagan y si lo haga Postobón, entonces la gente va a desbordarse por consumir a Postobón y lo que le va a dejar es a un lado los productos. ¿Por qué? Porque es lo que el cliente ya quiere, lo va a necesitar. Entonces, son esas estrategias que usted tiene que plantearla como administrador y decir, bueno, ¿cómo voy a mejorar mi empresa? Cuando voy hacia la parte de los procesos, ¿qué me dice? Que me orienta hacia los procesos y no hacia las estructuras orgánicas, dado que los procesos sobreviven al cambio de las estrategias, ¿cierto? Y que puedan garantizar nuevos cambios, que puedan perdurar. O sea, que nosotros sepamos que de aquí en adelante ya el tema del famosísimo autocuidado ya lo vamos a tener siempre. Ya la gente, las madres, ya bajo ese precedente que se ha tenido, van a llegar siempre a las casas a hacer lavado de manos, siempre en las casas va a existir ya un desinfectante. Había casas que antes ni siquiera lo hacían. Algunas de pronto sí, pero hay otras que no, pero ahora ya obligatoriamente todas los van a tener. Para poder ir a una reunión social, ya usted no va a arriesgarse a decir, bueno, pues porque no solamente es esta enfermedad, ya se dio cuenta el mundo que frente a una enfermedad tan fuerte no están preparados. Entonces pueden seguir saliendo enfermedades, la misma tendencia, la misma telecomunicación, la misma globalización hizo que esto haya pasado. En épocas anteriores de pronto no se pudo haber presentado. ¿Por qué?
porque no había tanta movilidad de personas, que si se generaba el riesgo en una parte se presentaba y lo aislaban hasta que se perdía, hasta que no salía más. Pero ahora no, se desbordó del mundo, o sea, ya salió del mundo y ahí está, salió al mundo, perdón, y está descontrolado, no se sabe qué hacer, ¿sí? La tecnología, por eso habla que juega un papel importante dentro del proceso de reingeniería de un negocio, porque es esa plataforma tecnológica que me va a permitir hacer los cambios, tener una plataforma y hacer todo ese ejercicio. Antes se hablaba de que las universidades o alguno por ahí nomás hablaba sobre la famosísima UNAD y decían, ay no, que eso debe ser todo raro, una clase virtual y se optaba por la parte presencial. Pero miren que los procesos de formación obligaron y nadie estaba preparado, los colegios no estaban preparados, los docentes no estábamos preparados para estos procesos. Las empresas no estaban preparadas para hacer un telemercadeo. Ellas pensaban que simplemente en algún momento se les decía, hay que optimizar los procesos, hay que controlar los procesos. Lo que está pasando, por ejemplo, que nuevamente en esta empresa de las arepas, ¿cierto? Ellos tienen que hacer un proceso de producción en las tardes, perdón, en las mañanas, y en la tarde dejan haciendo el proceso de cocción del maíz. Entonces ponían el maíz a la 1 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde que se haga el proceso de cocción y tenían que cerrar las válvulas y estar controlando, verificando y demás. No los trabajadores, pero sí la parte administrativa. Y ahorita llegó esa parte del toque de queda y que pues tienen que desplazarse, que el pico y cédula y todo. ¿Qué hacen ellos si tienen que estar ya a las 4 encerrados en la casa? Les toca producir rápido y irse a guardar, ¿cierto? O irse a guardar. Pero si hubieran tenido una estrategia tecnológica donde puedan controlar vía remota o vía internet o un sistema de tecnológico automático que se apague a cierta hora, entonces pueden hacer su trabajo mucho mejor, más eficiente, ¿cierto? Cuando hablamos de la confrontación de los resultados, que es el benchmarking, entonces, que es un proceso continuo y sistemático que nos está produciendo, nos ayuda a verificar esas mejoras que se vienen trabajando. Prácticamente el benchmarking es la verificación de mis procesos. Y entonces esta herramienta me acelera el ejercicio de la producción y de todas maneras lo que me está haciendo es trabajando bajo unos resultados, mirando que todo lo que yo estoy haciendo es viable, es factible, es efectivo, se logra posicionar frente a los diferentes procesos y tenemos la parte de la cultura organizacional que pues ya lo habíamos mencionado, que dentro de este ejercicio está, ya lo habíamos en la sesión anterior hablado, pero ahora también lo vamos a mirar, que es el famosísimo empowerment, ¿cierto? Que este empowerment es el empoderamiento que tienen los trabajadores con el proceso, es el empoderamiento que tienen las personas con el ejercicio de la reingeniería y es la motivación que debe transmitir el administrador a que las personas se proyecten hacia un ejercicio de empoderamiento. Entonces, el proceso de ingeniería o de reingeniería o el proceso productivo en un mejoramiento continuo va a tener unos componentes básicos, que son unas actividades que yo las debo conocer y las debo manejar para que mi negocio avance hacia el futuro. Entonces, dentro de esos están las personas, el proceso y la tecnología. Cuando yo empiezo a articular estos eslabones, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, primero, se me va a generar la parte de las materias, o sea, yo tengo que contemplar como componente esencial para un éxito
trabajar con las materias primas, con los procesos o actividades en esta etapa o en este caso etapas productivas, o hay unas que les llaman operaciones unitarias, y la parte de los resultados. Entonces miren que un ejercicio de reingeniería organizacional o consta de identificar un proceso, revisar y analizar cómo se realiza, diseñar cómo debería ser y probar ese proceso, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice que no se puede concebir un proceso sin un objetivo, ya sea un bien o un servicio, y que ese resultado no esté asociado hacia un cliente. O sea, siempre yo tengo que generar que la materia prima, la tecnología, las personas trabajen en pro de un cliente o trabajen en pro de satisfacer esa necesidad del cliente. Entonces, por eso se manejan los productos, los objetivos y las funciones. Es más, dentro de la misión de la empresa se debe tener el valor agregado, o sea, se debe contemplar cuál es el valor agregado que tiene la empresa, pero además de esto está la razón de ser, donde se incluyan objetivos, procesos y subprocesos que se van a cumplir dependiendo de las demandas. Entonces, cuando hablamos de esas situaciones de procesos, vamos a identificar que uno de esos aspectos o de esos componentes básicos o necesarios para trabajar está en cuestión de proveedores, que son las personas que van a suministrar pues los materiales prácticamente, y son las que van a tener unas características que yo en este momento voy a ser el cliente de ellos. Y entonces esa relación debe ser una relación muy seria, una relación de compromiso, una relación ¿cómo es? Una relación de fidelidad, ¿cierto? Y estos proveedores dentro de mi empresa pueden ser tanto internos como externos, pueden ser regionales o pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Y siempre tienen que o debe existir un protocolo de trabajo con esos clientes. Ustedes en algún momento tendrán que mirar una asignatura que se llama gestión logística. Y en esta gestión logística se manejan todos esos procedimientos que deben estar dentro de estas relaciones para satisfacer este proceso de reingeniería que deben existir. Por ejemplo, cuáles son esos registros, procesos, tiempos, protocolos que se deben manejar entre un operario, perdón, entre una organización y un proveedor. ¿Qué tipo, por ejemplo, de estrategias se pueden presentar? ¿Cómo va a ser la distribución, los tiempos de entrega, de pago y demás? Se tiene que tener en cuenta la parte de quiénes son los responsables del proceso o de la producción, ¿cierto? Entonces, esos responsables son aquellas personas o aquellos elementos que aportan un trabajo en las diferentes etapas de un proceso productivo para lograr un producto o un servicio, y que este producto que se ha generado satisfaga al cliente, ¿cierto? O que tenga las condiciones del cliente. Entonces, por eso mencionamos aquí frente a un diagrama de proceso, podemos identificar que en cada una de esas etapas hay un actor responsable de que este producto que me llega del proveedor satisfaga al cliente, el conductor del camión, puntual. Ahora hay unos protocolos bajo las nuevas estándares que usted tiene que llegar antes de que el camión ingrese a una planta, tiene que ser desinfectado. El conductor tiene que tener un protocolo de seguridad que por lo menos garantice que él, de donde fue despachado, llegó en las mismas condiciones a la planta, para que él no vaya a poner en riesgo todo el proceso.
Luego viene la parte de la vigilancia, de la recepción. Aquí tenemos la parte, bueno, de las maquinarias, los procedimientos, el proceso de transformación, de beneficio, las personas que están involucradas en el control, en el monitoreo de estos sistemas, la parte de transformación, de verificación, inspección, control, seguridad, manutención, transporte interno, ¿cierto? Y aquí tenemos ya el producto final que sale para nuestro cliente. En todos estos hay unos responsables que deben conocer muy bien que el sistema se está mejorando. O dentro de la cadena productiva, si es mecánica, manual, automática, bueno, tantas opciones que se pueden presentar. ¿Quién es el cliente? Muchas veces una persona, o bueno, les voy a hacer una pregunta como para también tener una pequeña interacción. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un consumidor? El consumidor es el que utiliza, en este caso, el producto. Entonces, a veces no, las empresas tienen este concepto de decir, es que yo produzco para el cliente, para satisfacer las necesidades del cliente, pero el cliente que ellos se refieren es ese consumidor final, el que utiliza el producto o el servicio. Cuando hablamos de cliente con normal, puede ser la persona que adquiere el producto, pero que no lo consume. Entonces, yo puedo ser el cliente de una empresa de helados, y dice, no, es que el señor Fabio es un excelente cliente porque él nos compra cajas de helado. Pero en este caso yo me convierto en lo que dice Francisco, en un distribuidor. O sea, yo lo compro y yo me encargo de modificarle, ponerle precio y presentarlo. O sea, distribuirlo. Si lo consumo, lo que sea, pero ellos con quién van a tener esa fidelidad, con el que consume o con el cliente, y es con el que les está comprando. Pero también las empresas deben generar políticas, por ejemplo, en este caso de consumo. O sea, por ejemplo, ellos no van a quedarse en decir en una empresa, por ejemplo, Postobón, en decir, no, es que como tenemos nuestros clientes, ¿cierto? Que nos sigan comprando las tiendas de barrio y ellos verán qué hacen. Y entonces puede presentarse una situación como ahorita, y entonces las tiendas de barrio le dicen, no, y no vamos a abrir. Y entonces ellos no van a encargarse de ponerse a distribuir a casa por casa, porque sería algo tenaz, pero sí podrían generar estrategias de decir, bueno, vamos a trabajar, miren que estamos, la empresa está promoviendo sistemas de responsabilidad social, se está donando tantos mercados, queremos que la gente siga consumiendo, que ya nomás llega una promoción, ¿cierto? Que me imagino que sería genial que digan, vea, por cada six-pack que compren le vamos a regalar un tapabocas. La gente consume como locos, porque quieren el producto, pero quieren lo que viene adherido. O que ya digan, compren, se hizo una alianza, la cigarra y una empresa de aquí, y entonces están produciendo alcohol desinfectante. Entonces, por cada botella o por cada 2 litros que compren, se le regala una botella de desinfectante. La gente compra por el producto, pero también porque hay una necesidad. Y entonces donde lo pongan, la gente va y lo consume. Entonces miren una estrategia, por ejemplo, de venta. Y está relacionada con lo que está pasando en la actualidad. Y así se mueven los mercados. Y lo que les digo, no lo vayan a ver extraño que ahorita en algún, ¿cómo se llama? En alguna promoción le digan los pañales. Le van a decir, compren los pañales y por cada esto le vamos a regalar ya no las toallitas húmedas, sino unos tapabocas, porque hay una demanda de tapabocas impresionante. Y ya no hay oferta. Están pidiendo a gritos que los confeccionen, que los hagan, que los, bueno, de diferentes formas. Y ahí está. O sea, cuando las empresas empiezan a generar estrategias,
empiezan a crecer o empiezan a posicionarse, a ganar mercados, ¿cierto? Entonces, por eso se generan diferentes relaciones, relación cliente-proveedor, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Cada unidad, cada grupo de trabajo debe generar una labor impresionante dentro de la empresa. O sea, siempre buscar ese compromiso hacia el cliente para que él siga siendo un consumidor nuestro, un comprador, que él siga, que tenga una fidelidad con la empresa, que no se desvincule a pesar de las diferentes situaciones que se puedan presentar en el mercado, que la gente siempre lo siga consumiendo. Y entonces ahí es el problema, ¿cierto? Que se puede presentar, que algunas empresas no están como listas o dispuestas